Vamos a conversar con Hernando Ceballos, ¿no? Queríamos escuchar previamente las notas. Sería bueno, por favor, que se solucione de inmediato eso, porque hay una nota que tiene que comentar el exministro de Salud. 9 de la noche con 17 minutos. Voy a dar pase al exministro de Salud, Hernando Ceballos. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a Línea Directa de Sol TV. Pablo Mientras, congresista. Estamos atentos a sus comentarios. Buenas noches. Joel Quesada le saluda. El ministro está silenciado su micro. Ahora sí. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bien, bueno, disculpando porque justo estoy en un evento cultural y hay un poco de ruido, pero con el mayor placer de conversar con ustedes y agradeciéndoles la entrevista. A sus órdenes. Delegación al Perú a pedido del presidente Pedro Castillo, ¿no? Por esta situación política, se activa la Carta Democrática en el Perú. ¿Cómo usted analiza esta situación que involucra al país? Yo creo que esto tiene dos aristas, ¿no? Por un lado está claro que hay una intencionalidad por parte del gobierno y grupos de derecha de que caiga Castillo más allá de las denuncias, ¿no? O sea, aquí los grupos de poder siempre han tenido la intención, incluso antes de que asumiera Pedro Castillo, de bloquear el ascenso de Castillo al gobierno. Ahora, es verdad que existen graves denuncias, indicios por lo menos de corrupción que deben ser investigados. Ahora bien, sorprende que la OEA, que siempre ha tenido una posición muy especial en relación con cualquier régimen progresista, ahora parezca solidarizándose con Pedro Castillo. Evidentemente, Pedro Castillo está más cerca de la OEA, de Estados Unidos y de estas posiciones que levanta desde hace muchos años la OEA, que de su propuesta original, ¿no? De avanzar en América Latina en un proyecto de unidad de los pueblos latinoamericanos al margen de las maniobras de la OEA. Ahora la OEA se ha puesto del lado de Pedro Castillo, envía una misión, pero creo que esto no va a resolver el problema de fondo, y es que tenemos una gran inestabilidad por la crisis del modelo político. Esto no lo va a resolver la OEA, ¿no? La OEA lo que está tratando es decirle a Castillo, mientras te portes bien, pues las cosas van a marchar como tú quieres porque te vamos a dar el apoyo, ¿no? Pero realmente creo que la solución de la estabilidad de este país, de nuestra patria, pasa primero porque se produzcan cambios importantes en los diferentes ministerios, en el rumbo de la política de gobierno y poder frenar los intentos de la derecha de copar frente a las debilidades del gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Ahora, ¿no cree usted que estas investigaciones fiscales, ¿no? Que indudablemente tienen poco que ver con temas políticos, no estarían cercando al presidente Castillo? Recordemos que hay más de 25 personas, ¿no? Que estarían ya siendo parte de estas investigaciones, estarían declarando 7 colaboradores eficaces. Esta situación, ¿cómo usted la ve? Porque usted fue integrante del gabinete, ¿no? En su momento. Bueno, sin ninguna duda que el gobierno debe alejar cualquier duda sobre la gestión, debe transparentar las acciones de gobierno, explicar qué ha pasado. Esto está fuera de discusión, ¿no? Pero la verdad que llama mucho la atención la actitud de la fiscal de la Nación, muy silenciosa frente a una serie de procesos que están inconclusos en el Ministerio Público y que involucran a ex gobernantes y a ex empresarios, y ha focalizado en el presidente de la República toda la artillería para, obviamente, sincrónicamente con el Congreso, tratar de desestabilizarlo y que caiga el presidente Castillo, ¿no? Pero claro, esta intención que puede tener el Ministerio Público en consonancia con grupos de derecha por hacerlo caer a Castillo y copar el Poder Ejecutivo, no significa que el presidente Castillo debe necesariamente de explicarle al país con mucha claridad por qué razón aparecen todos estos indicios de corrupción, ¿no? Que no pueden ser disculpados de ninguna manera, ¿no?
Así que esto es parte de la crisis que tenemos en el país, de elegir una serie de gobernantes que finalmente después no cumplen lo que promete, un sistema político y una estructura del aparato del Estado que permite la corrupción, evita que los órganos de control actúen de manera efectiva y que no exista tampoco en nuestro país un nivel de control popular, de control social sobre las acciones tanto del Ejecutivo como del Congreso. Ahora, el presidente Pedro Castillo, estimado exministro Hernández, exministro Ceballos, congresista también por la nación Piura, el presidente evita responder a la prensa, ¿no? Se pelea de manera frecuente con los periodistas, o por lo menos con quienes realizamos cobertura periodística política, ¿no? A ustedes muchas veces lo hemos entrevistado en el Congreso, ¿no? Usted ha sido ministro de Estado, ha siempre brindado declaraciones, ¿no? ¿Por qué el presidente tiene, digamos, este menosprecio, digamos, a la prensa libre? Bueno, yo creo que el presidente debería tener un espacio de comunicación a través de la prensa con la ciudadanía. Eso está clarísimo. Yo no voy a justificar el hecho que el presidente no dé respuesta cuando aparecen indicios serios que pueden involucrar a él o a su familia. Pero coincidamos también que hay un sector de la prensa importante. La prensa en nuestro país está parametrada, el 80% de la prensa está concentrada en algunos grupos económicos, han desarrollado una estrategia para golpear al gobierno y el Congreso también con acusaciones algunas absurdas, ¿no? Entonces, acá se ha generado una actitud reactiva del presidente frente a la prensa que no lo ayuda a él, no transparenta las cosas ante la ciudadanía y agrava y profundiza la crisis. Entonces necesitamos que las cosas se manejen de otra manera desde los distintos sectores. Ajá. Ahora, a propósito del Congreso, ¿no es cierto? También coincidimos, ¿no? Hay un Congreso inexperto, torpe, ¿no? En temas políticos, eso es innegable, ¿no? Y también tienen su cuota de responsabilidad. ¿Coincide que el Congreso también es responsable de esta crisis política? No solamente es un tema de inexperiencia, yo creo que ahí se están jugando intereses, ¿no? Creo que las denuncias que aparecen que involucran al Congreso no son pequeñas, ¿no? De verdad necesitamos que todo esto se aclare. Yo creo que no solo hay un tema de inexperiencia, de ineficiencia en algunos sectores del Congreso, sino también hay intereses clarísimos, ¿no? De poder golpear al gobierno, de inmovilizarlo y de que no avancen las transformaciones que el país está reclamando, porque las leyes no las hace el Ejecutivo, las hace el Congreso, y la producción legislativa de este Congreso es realmente lamentable, ¿no? Gente está esperando que se avance en leyes que recojan las experiencias de los últimos años y en lo que nos ha mostrado la pandemia, una enorme desocupación, una informalidad que es insultante, y lo que tiene que ver con los derechos ciudadanos que no existen en nuestro país, el derecho a la salud, a la educación, a un trabajo digno, a una protección ambiental, ¿no? A un salario decente, a una jubilación que por lo menos dignifique el trabajo de muchos años de la ciudadanía. El Congreso está mirando otra cosa, y eso, claro, genera en la ciudadanía una indignación. Por eso el Congreso tiene el 6% de abstención, eso no es casualidad. Uh-huh. Ahora, a propósito, permítame salir un momento nada más del tema político, porque, bueno, usted ha sido ministro de Salud, ¿no? Es médico de profesión y también es político, pero voy a salir un momento, estimado. Yo sé que este es un programa político, pero la noticia estuvo durante estas últimas horas, ¿no? Estos últimos días, en torno a una mujer aquí en Lima que se denunció que estaba embarazada. Salió el ministro del Interior a decir que no estaba embarazada, en fin, ¿no? Luego la ministra de la Mujer ha dicho que sí estaba embarazada, en fin. La situación es que la mujer, en este caso, no ha declarado y ha dicho de que, bueno, pues, ¿no? Ella sí está embarazada, ¿no? Estoy hablando del caso de Gabriela Sevilla,
No sé si usted ha tenido conocimiento de este caso, estimado ministro de Salud, y esta pregunta es a raíz de la salud mental, ¿no?, que hay en el Perú, ¿no? ¿Cuáles son estas políticas, precisamente? Bueno, a mí me parece que esto se está construyendo una telenovela alrededor de este tema de la señora que estaba embarazada, pero que tiene más trascendencia el hecho en sí, tiene trascendencia con lo que significan los derechos de la mujer, el cuidado, la protección que debe tener la mujer en nuestro país, y más si está gestando. Ahora, si está o no embarazada, este es un tema que no sé por qué el ministro del Interior sale a dar su opinión y no el ministro de Salud en todo caso, ¿no? Pero creo que el Ministerio Público, a través del Departamento Médico Legal, ha señalado que no hay embarazo. Si no hay embarazo, la discusión se termina. Acá no es un tema opinable esto es un tema médico demostrable, ¿no? Entonces, si no está embarazada, hay una serie de elementos de estudios, de laboratorio, radiológicos, ¿no?, clínicos, que determinan si ha habido o no embarazo y si esto ha sido un montaje de esa persona o efectivamente ha sido una agresión tremenda, ¿no? Hasta ahora el informe señala de que no ha habido. Ahora, más allá de este tema, todo indicaría que no ha habido embarazo por los informes médico-legales. Yo no creo que el departamento médico-legal diga una cosa por otra, no tendría sentido, ¿no? Sería algo gravísimo. Pero más allá de este tema, efectivamente hay un problema en la salud mental en nuestro país que se ha agravado durante la pandemia. Es decir, nosotros hemos tenido luego de la pandemia no solamente un incremento del número de suicidios que se han incrementado en los últimos años, sino además se ha incrementado algo que tiene que ver con sentirse bien en la persona, que es la depresión. Es decir, hemos subido casi al doble los casos de depresión en varias regiones del país. Y esto tiene que ver con la calidad de vida, porque una persona que tiene cuadro de depresión no vive plenamente su vida, que le afecta en el trabajo, en la relación familiar, afecta a todo el entorno. Entonces, no tiene el Perú, y esto hay que ser muy claro en señalarlo, una política de salud mental realmente que dé respuesta a esto. Ni la tenía antes, porque este es un tema de décadas, porque tenemos 4 o 5 veces menos profesionales de la salud que en los países vecinos, porque las plazas del Ministerio de Salud Psiquiatra son bajas, porque la formación de especialistas en salud mental sigue siendo muy baja, sino además nosotros tenemos en el país algo más de 250 centros de salud mental comunitarios, que es un tratamiento más moderno para prevenir los problemas mentales, pero es absolutamente suficiente. Necesitaríamos tener 3 veces más. Esto debería de terminar. Sí. Para terminar, estimado ex ministro de Salud Hernando Ceballos, bueno, la izquierda norteña, ¿no?, la izquierda peruana que usted representa, está buscando o tienen ya un nuevo movimiento político, ¿no? Según el comunicado de prensa que leo, ¿no?, usted estaría, digamos, ahí al frente, ¿no? El movimiento se llama Unidad Popular. A ver, coméntenos. Sí, bueno, el movimiento de Unidad Popular levanta 2 temas. En primer lugar, necesitamos un frente de izquierda de la gente que creemos que en este país hay que producir cambios de estructura, cambios en el Estado, pero este frente no puede formarse para romperse luego de las elecciones. Necesitamos un frente de acuerdo político entre las fuerzas de izquierda y progresistas, no solamente para las elecciones, sino además para acompañar a nuestro pueblo en la reflexión de que los problemas reivindicativos cotidianos que tenemos tienen una razón política y la necesidad de que la ciudadanía se involucre en estos cambios, ¿no? Este es un primer elemento, este es un movimiento nacional, solo de las izquierdas, no del país, pero que además no apunta a tener un liderazgo, ¿no?, sino que apunta a entender la política mucho más lejos de la satisfacción de una persona o de un grupo de personas, sino un acuerdo colectivo donde el que se incorpora al movimiento político sea escuchado, pueda decidir, pueda participar, y busquemos un movimiento sano, un movimiento con poca gente decente, que no vea la política como un negocio,
y mucho menos desde la izquierda, donde necesitamos tener una posición ética, una posición seria, ¿no?, de desprendimiento, para que la gente diga, bueno, si ellos están hablando de cambios sociales, no pueden estar pensando en cuánto van a ser elegidos, qué cuota de poder van a tener, sino fundamentalmente en que este país necesita cambios, que para eso necesitamos un movimiento participativo, un movimiento que esté al lado de la lucha de nuestro pueblo, no solamente cuando hay elecciones. Entonces, con esa intención, que es un vacío que se ha generado en el país, sobre todo luego de la frustración que ha significado para millones de peruanos que el presidente Castillo asuma el gobierno con el voto de los más pobres y luego no cumpla. Entonces creo que se impone que la izquierda presente una opción, pero mucho más consensuada, más trabajada, de un acuerdo político serio entre la gente que quiere cambiar el país más allá de cualquier interés sectorial o personal. Así que no soy yo el que preside este movimiento, son comisiones promotoras donde hay una gran cantidad de jóvenes y dirigentes gremiales. Bueno, pero usted es una de las cabezas, y es cierto, la izquierda tiene una enorme tarea. Hablo de la izquierda intelectual, ¿no?, de la izquierda que usted representa, no de la izquierda de Planicie Ron, o bueno, ya lo del presidente Castillo, ¿no?, que ha sido para ustedes. ¿Cómo van a hacer, digamos, para convencer a los ciudadanos, ¿no?, después de esta situación? Pero bueno, ¿no?, en la izquierda hay políticos responsables, ¿no?, intelectuales, ¿no?, de gran trabajo, como Hernando Ceballos, el ministro de Salud, indudablemente. Bueno, pues esperemos que tenga aceptación en la ciudadanía del movimiento, estimado ministro. Vamos a trabajar. Yo creo que el pueblo merece esto que busca tanto y que se expresó en el voto a Pedro Castillo y que Pedro Castillo no ha implementado, sigue estando bien. Los derechos sociales no se han resuelto en nuestro país. Todavía la gente está esperando grandes cambios en la propia Constitución para tener oportunidad de ver la salud, la educación, el trabajo como un derecho, cosa que no pasa. Muchas gracias a ustedes. Le agradecemos al ministro por compartir con nosotros y bueno, muy buenas noches y éxitos en su proyecto político. A ustedes, muy amables. Buenas noches.